Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano, Celso Anaya, contento con Dios porque nos permite llegar una semana más para poder estudiar todos juntos. Recuérdense que es importante que traiga su Biblia, su lección y algo con que tomar nota. Antes de empezar, vamos entonces a poder orar todos juntos reverentemente para invocar al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y nos va a enseñar en este estudio. Acompáñenme reverentemente, por favor. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que usted nos permite tener. Pero también gracias, Señor, por permitir que lleguemos hasta esta plataforma para poder estudiar. Pido, Señor, el perdón de mis pecados y mis faltas, pero también pido la unción del Espíritu para que sea Él el que me dé el entendimiento, para poder comprender, Señor, el mensaje que usted tiene para nosotros. Ayúdenos, ayudan mis hermanos, mis amigos que estarán a través de esta plataforma también estudiando. Quédese con nosotros, lo rogamos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, vamos a entrar de lleno a esta lección que es una lección pero súper importante, especialmente para los días que estamos viviendo hoy, para estos días terribles, ¿verdad? El título dice ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Y el versículo que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 137 y versículo 4, dice, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmos 137, versículo 4. Nosotros no necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos para descubrir que los salmos se expresan en un mundo imperfecto, un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de sufrimiento y sobre todo de muerte. O sea que la creación estable y dirigida por el Señor soberano y sus leyes justas se ven constantemente amenazadas por el mal. Y a medida que el pecado corrompe el mundo, cada vez más esta tierra se ha convertido más en una tierra extraña para el pueblo de Dios. Esta realidad le plantea un problema al salmista. Porque la pregunta que viene ahí dice, ¿cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Y como ya hemos estudiado, los salmistas reconocen el gobierno soberano de Dios, reconocen el poder de Dios, también reconocen los justos juicios de Dios y saben que Dios es la ayuda y el refugio eternos e infalibles en tiempos de angustia. Por eso los salmistas se sienten a veces perplejos ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal, frente al Señor soberano, frente al Señor bueno. Y la naturaleza paradójica de los salmos como oraciones se demuestra en la respuesta de los salmistas al aparente silencio de Dios. O sea, en otras palabras, los salmistas responden a la aparente ausencia de Dios, así como a su presencia. Y esta semana estudiaremos cada aspecto de eso. Por eso que les digo que esta lección es súper importante, especialmente para los días que estamos viviendo, los días del mal, como lo plantea el día domingo. Y la pregunta que venía allí es, ¿qué está en juego aquí? Y lo vamos a descubrir en los siguientes versículos. El Salmo 74, 18 al 22 dice, recuerda esto, Señor, fue el enemigo quien se burló de ti, y es un pueblo insensato el que odia tu nombre. No permitas que esos animales salvajes maten a tu paloma, no eches al olvido a tu pobre pueblo. Recuerda tu pacto y protégenos.
porque hay violencia en todas las esquinas de este país. No permitas que humillen más al oprimido, que te alaben los pobres y los necesitados. Levántate, Dios mío, defiende tu causa. Recuerda que esos insensatos te han ofendido demasiado. Y el Salmo 79, versículos 5 al 13, dice: Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿En tu ira ardiente seguirás castigándonos para siempre? Muestra toda tu ira en las naciones que no te conocen, que no adoran tu nombre, pues ellos fueron los que destruyeron a Jacob y dejaron en ruina al país. No nos castigues por los pecados de nuestros antepasados. Muéstranos tu compasión rápidamente, porque estamos muy abatidos. Dios y Salvador nuestro, ayúdanos, porque el prestigio de tu nombre. Sálvanos por tu propio honor. Borra nuestros pecados. No dejes que otros pueblos nos digan: ¿dónde está su Dios? Queremos ver cómo castigas a los que derraman la sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros. Muestra todo tu poder y salva a los condenados a muerte. Señor, haz que la vergüenza que ellos nos hicieron pasar recaiga sobre ellos 7 veces peor. Nosotros somos tu pueblo, las ovejas de tu prado, y por siempre te alabaremos. De generación en generación te cantaremos alabanza. Claramente aquí podemos ver que el salmista está tratando de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal, y señala la incomprensible paciencia de Dios, así como sus infinitas sabiduría y poder. El problema que plantean los salmos es principalmente teológico. Inevitablemente se refiere a cuestiones sobre Dios. Así, la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino, porque les dio a los paganos la oportunidad de blasfemar en contra de Dios. La herencia de Dios, o sea, el pueblo de Israel, es la señal de su elección divina y de su pacto que nunca fallarán. El concepto de la herencia de Dios también contiene una dimensión del tiempo del fin, ya que un día todas las naciones se convertirán en la herencia de Dios y lo servirán. La noción de que las naciones invadieron la herencia de Dios está amenazando estas promesas divinas. Indudablemente, el salmista reconoce que los pecados del pueblo corrompieron la relación del pacto entre el pueblo y Dios y trajeron sobre el pueblo todas las consecuencias. Es por eso que en el Salmo 79, en el versículo 8 y 9, él le dice al Señor: no nos tomes en cuenta los pecados de ayer. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. La supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención divina misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. El Señor es el Dios de nuestra salvación, lo que refleja la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. En el Salmo 79:9 dice: oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos, por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. No obstante,
más importante que la restauración de la riqueza de Israel es la defensa del carácter de Dios en el mundo. Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como si Dios hubiera perdido su poder. Solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y será enaltecido. Y eso al igual que hoy. El mismo principio existía en aquel entonces y el mismo principio existe hoy. Nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos, no solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y nuestra misión. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? Esta cita dice que el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Cómo entendemos entonces esta importante verdad? ¿Cómo debería significar, ya que hemos entendido esto para nuestra vida cristiana hoy en día? Saben que el día lunes el título es A las puertas de la muerte. Y aquí podemos ver qué experiencias describen los siguientes pasajes y cómo nos identificamos con lo que aquí se dice. Busquemos el Salmo 41, versículo 1 al 4, y leamos todos juntos. Mire lo que dice. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, y será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama de su enfermedad. Yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y el Salmo 88, versículo 3 al 12, dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad entre los muertos? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? El Salmo 102, versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por la cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Podemos ver claramente cómo también en el versículo 11 el salmista exclama, mis días son como sombra que ya se va y se me ha secado como la hierba. Y ahí mismo, en el mismo capítulo, pero el versículo 23 dice, Él debilitó mi fuerza, en el camino acortó mis días. Versículo 24 dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días,
por generación de generación son tus años. Claramente estas oraciones son oraciones para salvarse de la enfermedad y la muerte. Demuestran que los hijos de Dios no estamos exentos de los sufrimientos de este mundo. Y los salmos revelan las terribles aflicciones del salmista. Están sin fuerza, marchitándose como la hierba, sin poder comer, apartado con los muertos, yace como que si fuera un muerto en la tumba. Es también repulsivo para sus amigos. O sea que está sufriendo y está desesperado, tanto que sus huesos se le pegan a la piel. Muchos salmos presumen que el Señor ha permitido las dificultades a causa de la desobediencia de Israel. Y el salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad. Es por eso que se refiere al perdón que precede a la curación. Allí en el Salmo 41, en el versículo 3 y 4, dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullerás toda la cama de su enfermedad. Y yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sin embargo, algunos salmos, como el Salmo 88 y el Salmo 102, reconocen que el sufrimiento inocente del pueblo de Dios es un hecho de la vida. Y esto a veces es bien difícil de entenderlo. Que tiene que sufrir el inocente. En el Salmo 88, Dios se encarga de llevar al salmista al borde de la muerte. Por eso que en el Salmo 88, 6 y 8 dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mis pies mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. No obstante, al ver que aún cuando se está expresando en forma de quejas, y unas quejas que son atrevidas, el lamento es claramente un acto de fe. Pues si el Señor en su soberanía permite los problemas, Él también en su soberanía podría también restaurar el bienestar. Y en el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios, la bondad, la fidelidad y la justicia de Dios. En el Salmo 88, 10 al 12, dice: manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad entre los muertos. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Porque a pesar de sentirse golpeado por Dios mismo, el salmista se aferra a Dios. Aunque está sufriendo, no niega el amor de Dios y sabe que Dios es su única salvación. Y estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino que también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios y de que ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes. Resumiendo todo esto, tanto el hecho de que Dios permita el sufrimiento como su liberación son demostraciones de su soberanía suprema. Pero el saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Cuando leemos Salmos 88, a la luz del sufrimiento de Cristo, nos sobrecoge la profundidad de su amor, porque Él estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por el bien de todos nosotros. Meditemos en Jesús en la cruz y en lo que sufrió a causa del pecado. Y en qué medida esa realidad de que Dios en Cristo sufrió incluso peor que cualquiera de nosotros, nos debería de ayudar a mantener la fe aún en tiempos de sufrimiento, aún en tiempos de... El día martes
Es una pregunta que tal vez haya pasado por nuestra mente en momentos de angustia. ¿Dónde está Dios? ¿Y qué le causa tanto dolor al salmista? El Salmo 42, versículo 1 al 3. Mire cómo dice él: como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Y el Salmo 63, versículo 1, dice: Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos, sin aguas. Y el Salmo 69, del versículo 1 al versículo 3, dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Me encuentro hundido en un profundo pantano y no hallo dónde poner el pie. He caído en aguas abismales y me cubre la corriente. Ya me canso de llamar, ronca está mi garganta. Mis ojos desfallecen de espera de mi Dios. Y el Salmo 102, versículo 1 al 7. Miren cómo ahora va a hablar el salmista. ¿Cómo va a escribir esto? Bien nos puede que servir a nosotros. Salmo 102, versículo 1 al 7. Señor, escucha mi oración. Deja que mi queja llegue hasta tus oídos. No te alejes de mí cuando me veas angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoque. Mi vida se va desvaneciendo como el humo. Mis huesos se deshacen como tizón quemado. Débil está mi corazón y seco cualquier la hierba. Hasta me he olvidado de comer. Tanto he llorado que los huesos se me pegan a la carne. Soy como los pelícanos del desierto. Soy como los búhos de las soledades. Ya no duermo y hasta me siento como un pájaro solitario sobre el tejado. No solo los sufrimientos personales y no solo los sufrimientos comunitarios perturban al salmista, sino también e incluso más la aparente falta de atención de Dios a las penurias de los siervos. La ausencia de Dios se siente como una sed intensa en tierra seca y una angustia mortal. El salmista se siente alejado de Dios y se compara con aves solitarias. Él dice: soy semejante al pelícano del desierto. Soy semejante al búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y la mención aquí del desierto hace un énfasis de sensación de aislamiento de Dios. Un pájaro solitario sobre el tejado. Este pájaro quiere decir que está fuera de su nido, fuera de su lugar de descanso. Y el salmista clama a Dios de lo profundo, como si viera engullido por aguas caudalosas y se hundiera en un profundo cieno. Estas imágenes describen una situación opresiva de la que no se puede escapar, salvo mediante intervención divina. ¿Y cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? El Salmo 10, versículo 12, dice: vamos, Señor y Dios, levanta la mano. No te olvides de los pobres. Y el Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Salmo 27, 9 dice: tú eres mi Salvador y mi Dios. No escondas de mí tu rostro. No apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Y el Salmo 39, versículo 12,
Dice, Señor, escucha mi oración, atiende mi clamor, no guardes silencio ante mis lágrimas. Ciertamente para ti soy un extraño, soy un advenedizo, como mis antepasados. Notable aquí que los salmistas decidan no callar ante el silencio o el aparente silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración, porque la oración se dirige al Dios vivo, a ese Dios misericordioso. Ahora, Dios sigue estando allí, aun cuando parece que está ausente. Él continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado. Y por eso es que el salmista confía en que lo está escuchando en ese momento. Y las ocasiones de silencio de Dios hace que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero que lo busquen con confesión y con peticiones humildes. Ellos saben que Dios no callará para siempre. Y los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar, independientemente de las circunstancias de la vida. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de las respuestas de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? ¿Cómo respondemos nosotros en los momentos en que Dios parece que guarda silencio? ¿Y qué podemos hacer para que en esos momentos nuestra fe nos sostenga? El día miércoles habla de ¿ha fallado Dios? ¿Ha fallado para siempre su promesa? O sea, ¿qué experiencia sigue viviendo ahora el salmista o el autor del Salmo en el versículo 77? Perdón, capítulo 77. Vamos a leer todo ese salmo, todos juntos. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Busqué al Señor cuando me vi angustiado por las noches sin cesar. A Él levanté mis manos, pues mi alma rehusaba ser consolada. Me acordé de Dios y me sentí conmovido al quejarme, mi ánimo decaía. Dios no me dejaba pegar los ojos. Tan quebrantado estaba yo que no podía hablar. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de tiempos pasados. Me acordaba de mis cánticos nocturnos y en mi corazón meditaba y mi espíritu inquiría. ¿Nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? Y también me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has manifestado entre los pueblos tu poder. Con tu brazo diste libertad a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Cuando las aguas te vieron, oh Dios, cuando las aguas te vieron, sintieron temor y hasta los abismos se estremecieron. Las nubes derramaron torrentes de agua, los cielos retumbaron y atronaron sus rayos. Resonó en el torbellino la voz de tu trueno, tus relámpagos iluminaron el mundo y la tierra tembló y se estremeció. Te abriste espacio en el mar y atravesaste las muchas aguas, aunque nadie vio jamás tus pisadas. Y por medio de Moisés y por medio de Aarón guiaste a tu pueblo como a un rebaño.
claramente podemos ver que el Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios. Pero esta súplica está llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Todo el ser del salmista se dirige en una forma de luto hacia Dios. Se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no viniese de Dios. Y al recordar a Dios, parece intensificar su angustia. Dice en el versículo 3 del Salmo 77, me acordaba de Dios y gemía. Bueno, la palabra hebrea, amá, que es gemir, a menudo representa el refugio, el rugido de las aguas embravecidas de un torrencial. Del mismo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. ¿Y cómo puede entonces el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? Una serie de preguntas inquietantes delatan la causa de su angustia. Porque él se pregunta, ¿ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto? Y el marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios que hizo en el pasado y su aparente ausencia en el presente hacen que el salmista se sienta abandonado por Dios. Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene ninguna esperanza, ni nosotros tuviéramos ninguna esperanza. Es una conclusión, ¿verdad?, que se esfuerza por rechazar. Mientras tanto, el salmista no puede dormir. ¿Por qué? Porque el Señor no lo deja dormir. Y esto nos recuerda que en muchos pasajes de la Biblia, Dios utilizó el insomnio providencialmente para prosperar sus propósitos. Por ejemplo, con José, en Génesis 41, versículo 1 al 8, en Esther, en el capítulo 6, versículo 1, y en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. La larga noche de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero ahora lo hace con una nueva determinación, porque la seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios. Así como Job confió en Dios en momentos terribles, se anima al salmista a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado con Israel. Y el salmista también se da cuenta de que no se vieron sus huellas, reconociendo la guía de Dios incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia ante los ojos humanos. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente, y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que pensar en momentos difíciles. Si Dios nos ha ayudado en el pasado, ¿por qué no nos ayudaría en el presente y en el futuro? Y recordemos cómo Dios muchas veces ha actuado en nuestra vida. Y seguirá actuando si nosotros nos aferramos a Él. Y esto nos tiene que ayudar, por si en el futuro tenemos que enfrentar algo, o tal vez lo estemos afrontando hoy en el presente. El día jueves va a hablar para que los justos no sean tentados. ¿Y cuál es la lucha a la que se enfrenta el salmista? Leamos los siguientes pasajes para lograr entender. El capítulo 37 de Salmos, versículo 1 al 8. Dice, no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor
y Él te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se va a encargar de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por lo que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Y el Salmo 49, versículos 5 al 7, dice: ¿Por qué habré de temer en los días aciagos, cuando la maldad de mis opresores me rodea? Cuando los que confían en sus riquezas jactan de sus muchas posesiones. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. Y el Salmo 94, versículo 3 al 7. El salmista escribe: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo regocijarán los impíos? ¿Hasta cuándo esos malhechores seguirán jactándose de sus crímenes? A tu pueblo, Señor, lo oprimen, a los que son tuyos los afligen, a las viudas y a los extranjeros los matan, y a los huérfanos les quitan la vida. Y todavía dicen: el Señor no nos verá, el Dios de Jacob no se dará cuenta. Y en Salmo 125, versículo 3, hay una promesa que dice: jamás se impondrá el cetro de los impíos sobre el país de los justos, para que los justos no caigan en la maldad. Estos salmos lamentan la prosperidad actual de los impíos y el desafío que este hecho plantea para las personas justas. Porque los impíos no solo prosperan, sino que muchas veces desprecian abiertamente a Dios y oprimen a sus hijos, oprimen también a otras personas. Lo desconcertante es que mientras que la vara de la impiedad domina el mundo, el cetro de justicia parece fracasar. Entonces, ¿por qué no rendirse y aceptar el mal como lo hacen muchos otros? ¿Qué ayuda al salmista a superar la crisis? ¿Y cuál es el fin de los que confían en cosas vanas de este mundo? El Salmo 73, del 1 al 20 y el versículo 27 dice: Ah, Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Ellos no se acudan ante la muerte, pues están llenos de vigor. No se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos, y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran a la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si bebieran agua. Dicen: ¿cómo va a saberlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin nada que les preocupe. Pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, ¿estaría traicionando a las generaciones de tus hijos? Me puse a pensar en todo esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar.
pero tú vas a hacerlo resbalar, vas a hacerlo caer en desgracia. En un instante acabarás con ellos, perecerán por completo consumidos de terror, como quien despierta de un sueño. Cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. Y el versículo 27 dice, es un hecho. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se aparten. Y saben que el versículo de primera de Pedro que venía allí en capítulo 1, versículo 17 dice, si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas con el temor a Dios. Cuando el salmista del Salmo 73 seguía enfocado en la iniquidad actual del mundo, él era incapaz de ver el panorama completo desde el punto de vista de Dios. El problema de la prosperidad del mal planteaba a su fe era abrumador. Además, creía que su argumento sobre la inutilidad de la fe se basaba en la realidad que estaba viendo. Sin embargo, el Salmo 73 muestra que estas cosas se burlan de los que ignoran el primer versículo de este Salmo. Ese versículo que resume de todo el Salmo. Dios, dice el versículo, es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. Ahora el salmista es llevado al santuario, el lugar del gobierno soberano de Dios. Y allí se le recordó que el hoy es solo una pieza del mosaico y que debe considerar el fin cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario y confesara su insensatez demuestra que la realidad solo puede captarse con discernimiento espiritual y no se puede captar esa realidad mediante una lógica humana. Y es difícil a veces porque miramos cómo las personas que hacen maldad eran, cómo estas personas no les sucede nada. A través de estas enfermedades, de estas pandemias que hemos vivido, hemos visto gentes justas que han fallecido y hemos visto personas que, o sea, directamente se han lanzado al mal y a la perdición y siguen. Y muchas veces nos hemos preguntado por qué es así. Porque lo miramos desde la lógica humana. No miramos todo el panorama que Dios nos presenta. Porque el fin de los impíos es apenas el comienzo de los justos. Y por eso que no debemos centrarnos en las cosas materiales y las cosas pasajeras que hay en este mundo. Tenemos que discernir todas las situaciones desde un punto de vista espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque al igual que los salmistas, el pueblo de Dios de todos los tiempos, cada tanto se pregunta cómo cantar la canción del Señor en esta tierra extraña en la que vivimos. Nuestra fe en el gobierno soberano del Señor se ve desafiada, a veces en extremo, y podemos preguntarnos si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como lo dicen las Escrituras. La fe bíblica implica a menudo tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación. Y a veces la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios o a su carácter amoroso y justo ni a su fidelidad.
Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero muy a menudo apelan al amor y a la fidelidad inquebrantables de Dios. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo, a vuestras dificultades, porque nos van a perturbar. Cuando miremos hacia arriba, no desmayaremos en este camino. Pronto veremos a Jesús detrás de las nubes, extendiendo su mano para ayudarnos. Y todo lo que tendremos que hacer será darle nuestra mano con una fe sencilla y dejar que Él nos guíe. Y a medida que se manifieste confianza, tendremos esperanza por la fe en Jesús. Las ocasiones en que Dios ha encubierto su rostro no socavan la eficiencia de la oración. Al contrario, es en estas ocasiones hacen que los salmistas reflexionen, que recuerden los actos pasados, actos salvíficos de Dios, y busquen a Dios con confesión y peticiones humildes. Posiblemente veremos cosas terribles, porque así como está la situación actual y cómo va el mal progresivamente abarcando toda la tierra, por donde quiera que nosotros vemos injusticia, vemos abusos y vemos muerte. Pero un día todo eso terminará. Alabado sea el nombre de Dios, porque Él nos deja esperanza en estos estudios para que comprendamos, para que podamos sobrellevar las situaciones en momentos de angustia. Muchísimas gracias, mis amigos, mis hermanos, por haber llegado hasta el final. No se olviden de dejar sus likes. Agradezco a aquellos nuevos suscriptores. También agradezco a aquellos hermanos que se toman el tiempo de compartir. Estos estudios son súper importantes, aún para las personas que tal vez no pertenecen a una creencia o una religión, porque necesitan conocer el amor, ciencia de Dios en estos últimos días de este planeta y de la humanidad. Muchísimas gracias, hermanos. Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite. Y es que Él no ha regresado. Tenemos una cita para seguir estudiando. Recuérdense, Cristo pronto regresa. Que todo esto que estamos viendo aquí pasará. Nos vemos. Un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima semana.